Estamos en Jueces capítulo 3. En Jueces capítulo 3, si quieren pueden comenzar a leer de antemano. Los que quieren ser overachievers, ¿verdad? Pueden estar leyendo los capítulos que vamos a estar estudiando. En Jueces capítulo 3, en Jueces 2, miramos la situación con Israel. El ángel de Dios va y los visita, les da malas noticias. Ellos comienzan a llorar porque las noticias no les gustó, ¿verdad? Dios ya no iba a estar con ellos. Pasó una generación y entró otra nueva generación que no conocía a Dios. Por lo tanto, los siguientes versos, del verso 11 y adelante, simplemente relata lo que iba a llegar a suceder entre las siguientes generaciones. Un ciclo interminable donde todo está bien y luego después se van a la idolatría, son oprimidos y luego claman a Dios, Dios envía a su juez, todo está bien y luego otra vez a la idolatría. ¿Okay? Ahora vamos a entrar en el capítulo 3. Capítulo 3 es el inicio de todo este ciclo que vamos a estar mirando en el libro de Jueces. Vamos a mirar un bosquejo del capítulo 3 rápidamente. En el verso 1 al 6 vamos a mirar que Dios deja las naciones en la tierra. ¿Okay? Dios deja las naciones en la tierra, esas naciones que iban a llegar a oprimir a Israel, servir como una gran lección para Israel. Verso 1 al 6, versos 7 al 11, entramos en los tiempos de los jueces. Vamos a mirar 3 diferentes jueces en el capítulo 3. Ontiel llega a librar a Israel de Mesopotamia, y luego después Ehud libra a Israel de los moabitas, y luego Samgar libra a Israel de los filisteos, no los filipinos, ¿okay? Como dijo Danny. Okay. Vamos a comenzar leyendo el verso 1 al 6. Dice: estas son las naciones que Jehová dejó para probar por medio de ellas a Israel, a todos los que no habían conocido ninguna de las guerras de Canaán, solo para que las generaciones de los hijos de Israel conociesen la guerra y la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Los 5 jefes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos que habitaban en la región montañosa del Líbano, desde el monte Baal Hermón hasta Lebo Amat. Estos estaban para probar por medio de ellos a Israel para saber si obedeciera los mandamientos que Jehová había dado a sus padres por medio de Moisés. Así es que los hijos de Israel habitaron entre los cananeos, los heveos, los amoreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Además, tomaron a sus hijas por mujeres, dieron sus hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. Miren, el verso 1 al 6 es como una introducción. Ya estamos finalizando esa doble introducción. Ese es el último de ello, la doble introducción del libro de Jueces. Y luego ya desde el verso 7 en adelante llegamos a entrar en lo que viene siendo el cuerpo del libro de Jueces. Pero aquí, en el verso 1 al 6, el propósito por lo cual Jehová Dios llegó a dejar esas naciones era doble propósito. Primeramente, para probar a Israel, el verso 1 y el 4 nos relata eso, ¿okay? O es decir, para ver la fidelidad de Israel. ¿Iban a ser fiel a mí o no? Ayudarles a regresar o volver a Dios en cuanto a su obediencia a los mandamientos que Moisés les había dejado a sus padres. ¿Okay? Esa era la primera razón por qué Dios llega a dejar esas naciones ahí. Y la segunda razón era, ¿para qué? Era una nueva generación. Y ellos tenían que entender
que sus padres, todo lo que él y sus padres llegaron a hacer, lo llegaron a obtener porque pusieron un gran esfuerzo ¿en qué? En la batalla, en guerra. ¿Okay? La segunda razón por qué Dios dejó esas naciones era para enseñarles a Israel sobre guerra. Ahora, no quería decir eso en ninguna manera, no quería decir que ellos no sabían cómo levantar una espada o cómo usar una espada. Simplemente no habían experimentado guerra en ese tiempo. ¿Okay? No quería decir que no sabían cómo usar esas cosas, no sabían cómo pelear, sino que llegarían a entender que guerras se ganaban no por medio de sus propias fuerzas y sus propios esfuerzos, sino por medio de confiar en Dios y de obedecer a Jehová. ¿Qué era la razón por qué Josué ganó tantas batallas? Esa generación de Josué. Era porque ellos confiaban en Dios, obedecían lo que Jehová les había mandado. Su confianza, su fidelidad estaba totalmente en Dios y por lo tanto, victoria tras victoria tras victoria, esa nueva generación no sabía nada de eso. ¿Por qué? Lo que logramos a mirar en el capítulo 2 era una generación que no conocía a Dios. ¿Verdad? No querían reconocer el poder y señorío de Jehová Dios. No querían reconocer eso. Entonces tenían que entender que las guerras se ganan por medio de confiar en Dios, por medio de obedecer a Dios. ¿Okay? Y esas naciones que Jehová dejó eran los filisteos, cananeos, y sidonios y los heveos. ¿Okay? Eran esos para probar a Israel. ¿Okay? Los israelitas no solamente habitaron entre estas naciones, sino que también llegaron a entrar, al final del verso 6, dice que llegaron a entrar en casamiento con ellos. ¿Okay? En casamiento con ellos, con las naciones y por lo tanto violando aún más los mandamientos que Jehová Dios les había dejado. Ahora, quiero que piensen, ya cuando se comienza a entrar la mezcla de la gente de Dios con la gente del mundo, ¿qué es lo que llega a suceder? ¿Qué es lo que hemos llegado a encontrar anteriormente? En textos, incluso en Génesis y luego en otros textos que hemos mirado en el pasado. ¿O qué se le viene a la mente? Eso provoca idolatría. Cuando nosotros nos mezclamos con gentes paganas o con personas que no tienen nuestras creencias, que no miran las cosas como nosotros miramos las cosas, alguien va a sufrir. Y la mayormente de las veces el que va a sufrir va a ser el Hijo de Dios. En Génesis capítulo 5 había un grupo de personas que llegaron a invocar el nombre de Jehová, ¿verdad? Pero cuando entramos en Génesis 6, ¿qué es lo que llega a suceder? Ese grupo de personas que invocaron el nombre de Jehová, o invocaban el nombre de Jehová, que adoraban a Dios, ¿qué es lo que sucedió? Se mezclaron con los hombres carnales de la línea de Caín. ¿Qué es lo que sucedió? Juicio, destrucción del mundo antiguo, porque ahora ellos llegaron a hacer lo que el mundo estaba haciendo. ¿Okay? Y hubo maldad tanto que Jehová Dios dice, ¿sabes qué? Vamos a tener que destruir todo y comenzar de nuevo con 8 personas, solamente 8. ¿Qué de Salomón? Al fin de su vida, ¿qué es lo que estaba haciendo Salomón? ¿Ya? Estaba adorando otros dioses. ¿Por qué? Porque entró en casamiento con mujeres paganas. Y ese es el problema. Y eso es lo que logramos a mirar aquí. Eso no es la primera vez que vemos esto, que el pueblo de Dios se llega a casar con paganos y luego simplemente los va a alejar más y más y más de Dios. ¿Okay? Y por eso miramos que comenzaron a servir sus dioses. ¿Cuándo? Okay. Según el texto del verso 6, primeramente se casaron y eso implica que la influencia de las mujeres o de los hombres los llevó a ellos a la idolatría. ¿Okay? ¿Alguien tiene que decir algo aquí?
Muy bien, vamos a versos 7 al 11. Vamos a mirar el primer juez que encontramos. Y no es la primera vez que miramos Ontiel en la historia aquí de jueces, porque también lo encontramos en la historia de Josué. ¿Okay? El verso 7 al 11 dice, el primer juez fue Ontiel. Dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, olvidaron a Jehová, su Dios, y sirvieron a los Baales y a las aceras. Así que el furor de Jehová se encendió contra Israel y los abandonó en manos de Cusán Risataim, rey de Siria mesopotámica. Los hijos de Israel sirvieron a Cusán Risataim durante 8 años. Pero cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová, Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel, quien los libró. Ese fue Ontiel, hijo de Kenaz, hermano menor de Caleb. El espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel, salió a la guerra, y Jehová entregó en su mano a Cusán Risataim, rey de Siria mesopotámica, y su mano prevaleció contra Cusán Risataim. Así reposó la tierra durante 40 años y murió Ontiel, hijo de Kenaz. Okay. Primer juez. Creo que les dije que cuando nosotros estudiamos el libro de jueces y cuando estamos mirando cada uno de los jueces, es importante volver a quién. Mirar hacia dónde. Hacia Cristo. Okay. Hacia Cristo. Y ese es un buen ejemplo de ello. Jehová, Dios, verso 9, Jehová levantó un libertador. ¿Por qué? Porque ellos eran oprimidos. Es la misma cosa de nosotros. Jehová levanta un libertador para nosotros hoy en día, el cual es Jesucristo, el cual nos libra de nuestra opresión bajo el pecado. Cada juez es una figura de Jesús. El juez es el tipo y Jesús viene siendo el antitipo en el Nuevo Testamento. Jesús es el que da la sombra y ellos simplemente son la sombra de lo que iba a venir, ¿verdad? Y eso es lo que miramos en cada uno de los jueces, librando al pueblo de Israel de su opresión, ¿ok? So tengan siempre eso en mente. Jesucristo, estamos mirando a Jesús aquí, ¿ok? Ahora, a medida que las cosas empeoraban en Israel, la opresión era inminente, ¿ok? Más se entregaban a sus equivocaciones, más se entregaban a sus errores, más se entregaban a no obedecer la ley de Jehová, pues obviamente no tenían esa guianza para estar bien delante de Dios. Entonces lo que llega a suceder es de que simplemente más y más se están apartando de Dios, y es obvio que la opresión está por venir por la manera como están viviendo. Y por lo tanto el verso 7 llega a marcar el inicio de las 7 opresiones que vamos a encontrar en este libro, ¿okay? Bajo los de Mesopotamia, ¿okay? Y vamos a mirar libertadores, 7 veces que el pueblo llegará a ser libertado, ¿okay? Ahora, la opresión que vino a través de Mesopotamia no era porque Mesopotamia era más fuerte. ¿Por qué vino esta opresión? ¿Por qué vino la opresión? No era porque Mesopotamia era mucho más fuerte que Israel. No, esa no era la razón. El verso 7 nos dice exactamente la razón por qué la opresión vino a Israel. Dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Olvidaron a Jehová, a su Dios, y sirvieron a los Baales y las aceras. ¿Okay? Ese era el problema. Esta era la razón por qué Mesopotamia llegó a oprimir a Israel. No era porque Mesopotamia en alguna manera era mucho más fuerte que Israel, que simplemente Israel no podía conquistar a Mesopotamia. No, la razón era porque ellos hicieron lo malo delante de Dios y ellos iban a ser castigados. Mesopotamia simplemente era la herramienta que Dios utilizó para castigar
a Israel, a su pueblo. Ahora, esta idea de las aceras, ¿ok? Y no es la primera vez que lo encontramos aquí. Y muchas diferentes ocasiones que en el libro de Deuteronomio, cuando está dando instrucciones Moisés, que habla acerca de destruir todos esos dioses de madera y todas esas cosas, lo que estamos mirando aquí, Acera era la diosa de fertilidad de los cananeos, ¿ok? Y eso es lo que está haciendo referencia aquí, y dice, sirvieron los Baales, ¿ok? Esa era la figura masculino, el dios masculino de los cananeos, y las aceras eran esa figura femenina de los cananeos, ¿ok? Acera simplemente era la diosa de fertilidad de los cananeos, ¿ok? Y eso es lo que estamos mirando. Ellos se inclinaron a todo eso. Llegaron a esa clase de vida, idolatría. Ahora, por causa de eso, la opresión vino sobre Israel como un castigo de Dios. La opresión duró, ¿cuántos años? 8 años. La opresión duró 8 años. Ahora, Israel llegó a ser esclavizado muchos años más, ¿verdad? Cuando estaban en Egipto. Pero 8 años como quiera de opresión, yo no sé si nosotros pudiéramos durar algo así, ¿verdad? Pero el punto es que duraron 8 años bajo la opresión. Cuando llegaron a ver la necesidad de que necesitamos a Dios otra vez más, necesitamos a Dios en nuestra vida, llegaron a clamar ante Jehová, y Jehová llegó a enviarles un libertador llamado Ontiel, el hermano menor de Caleb, ¿okay? Como juez delante de Israel. Llega a ser ese primer juez, esa primera figura de Jesucristo en el libro de los jueces, ¿okay? En su tiempo como juez, Ontiel logró unir la gente de Israel para pelear contra el rey de Mesopotamia, Cusán Risataim. Creo que lo estoy pronunciando bien, no sé. ¿Sí? Quizás. No sé. Ok. El punto es de que... Close enough, ¿verdad? Bien cerca, ok. Ese es el punto. Llegó a unir el pueblo, la gente de Israel, para pelear contra este rey, y llegaron a vencerlo. Ahora, ¿era porque Israel era más fuerte? No, era porque Dios lo permitió, porque por fin llegaron a ver ellos la necesidad de que ellos necesitaban a Dios en sus vidas. Esa era la razón por qué ellos llegaron a vencer. Eso era aprender la guerra. Entender y aprender sobre la guerra, que las guerras se ganan no por tu fuerza, sino por Dios. Por Dios se ganan. Y el resultado de ello era que hubo reposo en la tierra por 40 años. 40 años. La siguiente apostasía ocurrió después de la muerte de Ontiel, lo cual creo, ahora pienso yo, ¿verdad? Es lo que llego a entender a través de eso, si vino la apostasía después de ese tiempo de reposo, puede implicar que simplemente el liderazgo de Ontiel lo llevó al pueblo a simplemente seguir adelante, manteniéndose en línea con la ley de Moisés y viendo hacia Dios durante ese tiempo de reposo, ¿okay? Y implica el buen liderazgo de Ontiel, que ayudó, encaminó a Israel a ver a Dios así, de esa manera. ¿Se sigue? Otoniel. Muy bien. ¿Alguien quiere decir algo aquí? Sobre el primer juez. ¿Bien? ¿No? Ok. Muy bien. Vamos a ir al siguiente juez. Recuerden otra vez más, voy a estar repitiendo esto cada vez, recordar, cada juez es una figura de Cristo, ¿okay? Es una figura de Cristo. Ahora, el verso 12
al 30, verso 12 al 30. Abby, ¿lo quieres leer en esta ocasión? Los israelitas volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Entonces el Señor fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, porque habían hecho lo malo ante los ojos del Señor. Y Eglón reunió consigo a los amonitas y amalecitas, fue y derrotó a Israel y se apoderaron de las ciudades de la ciudad de las palmeras. Los israelitas sirvieron a Eglón, rey de Moab, por 18 años. Pero los israelitas clamaron al Señor y el Señor levantó un libertador, a Ahod, hijo de Gera, el benjamita, el cual era zurdo. Y los israelitas enviaron tributo con él a Eglón, rey de Moab. Ahod se hizo una espada de 2 filos de un codo, 45 centímetros de largo, y la ató a su muslo derecho debajo de la ropa. Y presentó el tributo a Eglón, rey de Moab, y Eglón era un hombre muy grueso. Cuando Ahod terminó de presentar el tributo, despidió a la gente que había traído el tributo. Pero él se volvió desde los cielos que estaban en Gilgal y dijo: tengo un mensaje secreto para usted, oh rey. Guarda silencio, le dijo el rey. Y todos los que le servían salieron. Ahod vino a él cuando estaba sentado solo en su sala de verano, y Ahod dijo: tengo un mensaje de Dios para usted. Y él se levantó de su silla. Ahod alargó la mano izquierda, tomó la espada de su muslo derecho y se la hundió en el vientre. Y la empuñadura entró también tras la hoja, y la gordura se cerró sobre la hoja, pues no sacó la espada de su vientre, y se le salieron los excrementos. Entonces salió Ahod al corredor, cerró tras sí las puertas de la sala de su terraza y les pasó el cerrojo. Entonces, después que él salió, vinieron los siervos y vieron que las puertas de la sala de la terraza tenían el cerrojo pasado y dijeron: sin duda que el rey está haciendo su necesidad en la sala de verano. Y esperaban hasta sentir inquietud, pues él no abría las puertas de la sala de la terraza. Entonces tomaron la llave y las abrieron, y su señor estaba en el suelo muerto. Pero Ahod había escapado mientras ellos esperaban. Pasando por los ídolos, había oído a Selah. Cuando llegó, tocó la trompeta en la región montañosa de Efraín, y los israelitas descendieron con él de la región montañosa, estando él al frente de ellos. Entonces Ahod les dijo: persíganlos, porque el Señor ha entregado en sus manos a sus enemigos los moabitas. Y descendieron tras él y se apoderaron de los vados de Jordán frente a Moab, y no dejaron pasar a nadie. En aquella ocasión mataron a unos 10,000 moabitas, todos hombres robustos y valientes, ninguno escapó. Así Moab fue subyugado aquel día bajo la mano de Israel, y la tierra tuvo descanso durante 80 años. Muy bien. Ahora, vamos a mirar más información sobre algunos jueces que otros jueces. ¿Okay? Otoniel no nos dice tanto cómo llegó a conquistar. No nos hablas mucho cómo llegó a vencer a ese rey, simplemente llega a la conclusión: hey, lo venció, la tierra reposó. 40 años. Hay mucho más información acerca de Ehud. Otras versiones como la que tiene Abby, es la misma cosa, Ehud o Ahod. Misma pues. Dependiendo de qué versión estás leyendo, vas a encontrar Ahod o Ehud. Es la mismo juez. Ahora, marquen eso porque si no se les va a olvidar en alguna otra ocasión. Es la misma persona. Ahora, después de 40 años de reposo, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo delante de Jehová. Y otra vez trae el castigo de Dios. El verso 12 dice: los hijos de Israel volvieron. Deberían haber aprendido la primera vez. No hagas eso. Pero no sucedió así. No sucedió así, volvieron a la idolatría, por lo tanto viene el furor de Jehová, viene el castigo de Jehová, porque hicieron lo malo. Hicieron lo malo. Por causa de eso, Jehová utilizó a Eglón, el rey de Moab, para castigar a Israel. Eglón se unió con Amón y Amalek y hirió a Israel, o es decir, que dio un gran golpe de tal manera que llegó a ejercer sus dominios sobre Israel.
¿ok? Sobre Israel. Por lo tanto, viene la opresión. Y en este golpe a Israel llegaron a tomar la ciudad de las palmeras. ¿Qué era la ciudad de las palmeras? Jericó. Era Jericó, que ya miramos eso. La primera ciudad que llegaron a conquistar en la conquista. ¿Ok? Ahora, Israel duró ¿cuántos años de opresión? ¿Nathaniel? 18 años. 18 años bajo opresión de los moabitas. Ahora, Israel era el que estaba pagando tributo a las naciones, no el otro lado, ¿verdad? En el capítulo 1, ¿qué es lo que miramos? Que Israel, muchas de las tribus llegaron a mantener a los habitantes bajo tributo, y ahora se ponen en reversa las cosas. Ahora ellos son los que están bajo tributo, ellos son los que están bajo opresión ahora. ¿Cómo cambian las cosas cuando simplemente tomamos malas decisiones? Cuando elegimos equivocadamente delante de Dios. Después llegó todos están las cosas mal, ¿qué es lo que van a hacer? Jehová, por favor, ayúdanos. ¿Okay? Llega el clamor de Israel a Jehová y levantó otra vez un libertador llamado Ahod o Ehud. ¿Okay? Todo depende de la versión. Ya les dije. Misma persona. Ehud fue con otros para ir a entregarle el tributo a Eglón. Ehud llevó consigo una puña, que viene siendo como una puñal, que viene siendo como, en inglés se llama un dagger, ¿verdad? Es como una navajita. ¿Cómo? Daga, una daga, ¿verdad? Y dice que la llegó a esconder en su muslo derecho. ¿Ok? Su muslo derecho. ¿Por qué? Porque era zurdo, pero ¿por qué? ¿Ah? ¿Por qué se lo puso en su lado derecho? Porque era zurdo, pero ¿por qué en esos tiempos? Los soldados normalmente se lo ponían en el otro lado izquierdo. Danny había enfatizado algo en su estudio que él era de la tribu de Benjamín, ¿verdad? Y era zurdo. ¿Por qué enfatizar todo eso? Porque todo eso tenía mucho que ver de los tiempos en ese tiempo, ¿verdad? La mayoría de las personas eran con la mano derecha. ¿Okay? Peleaban con la espada en la mano derecha. Y lo que hacían, no hacían así para sacar la espada, era más fácil en su lado opuesto sacar la espada y luego luchar así más rápido, porque esa es la dirección que va. Ahora, si fuera así, pues obviamente vamos a poner las cosas en el lado, si somos zurdos, en el lado derecho. Por lo tanto, él era zurdo, lo esconde en su muslo derecho, porque era más fácil para llegar a sacar eso. ¿Okay? Tiene que ver con los guerreros en esos tiempos. ¿Okay? Okay. Por esa razón se enfatiza que era zurdo, por esa razón en su lado derecho, el muslo del lado derecho es más difícil aquí. Y como quiera, al entrar en la presencia del rey, no iban a ¿cómo se llama? Hey, ¿tienes algo? ¿Tienes armas? No, y ellos están acostumbrados que las personas sean de mano derecha. ¿Qué es lo que van a investigar? El lado derecho e izquierdo. ¿No vieron nada? Okay, muy bien, pásale, ¿verdad? Y lo tenía acá. Buen trabajo. Fue bien inteligente. O no tan inteligente, simplemente era porque era zurdo, ¿verdad? ¿Verdad? Por eso se enfatiza la idea de zurdo y el muslo derecho. ¿Okay? Después de entregar el tributo al rey Ehud, llegó a despedir a la gente que iba con él y él se quedó. Él llegó a quedarse y dijo, yo quiero platicar con el rey en privado. ¿Okay? Y sí, se le permitió. ¿Okay? Pero cuando fue que él llegó a decidir, yo me voy a quedar, algo aquí, yo tengo que hacer algo? Creo que ese es el momento apropiado de hacer algo. Llegó a despedir a la gente que lo habían llevado, pero se volvió
desde los ídolos que estaba mirando. Es muy probablemente cuando él vio todos esos ídolos, su celo se enfureció por Dios. Y este es el momento que yo puedo hacer algo. Este es el momento que Dios me estaba enviando, esa oportunidad para hacer algo. Y entonces, cuando miró todo eso, esos ídolos que estaban cerca de Gilgal, era cuando él se regresó, vamos a tomar acción. Ahora sí es el momento de tomar acción. Y volvió al rey. ¿Okay? Verso 17 y 19. Y luego al estar Ehud en la presencia con el rey solos, para darle un mensaje de Dios, qué gran mensaje fue ese, ¿verdad? Tomó la oportunidad de sacar la daga y metérselo en el vientre del rey. Ahora, ¿qué tanta fuerza se requiere para meterle una daga a una persona? Y luego, no solamente se la metió, ¿qué es lo que dice Abby? ¿Nomás se la metió así? No. Si podemos imaginar eso, él metió la daga y toda su mano se la metió adentro también. Todo se cubrió totalmente la daga. ¿Okay? Y imagínense su mano entrando, y luego se enfatiza algo también acerca del rey, que era gordo. ¿Okay? Era gordo el rey y ahora tenía que traspasar toda esa grasita y todo eso. No era tan fácil. Ehud era un hombre muy fuerte también. ¿Okay? Ahora se lo metió dentro de la vientre del rey, se lo metió tan profundo que toda la daga entró. ¿Okay? Toda la daga entró. Y no la sacó, se quedó allí porque la gordura se llegó a cubrir la daga, ¿ok? Ya no lo dejó, se lo dejó allí, ya no lo pudo sacar. ¿Y qué es lo que sucedió? Se le salieron los excrementos, ¿verdad? Como dice en la Nueva Biblia de las Américas, ¿ok? Se le salieron los excrementos, o es decir que se le salió la popó del rey, tan profundo la metió. ¿Okay? Ahora, eso es bien importante lo que llegó a suceder ahí, porque los soldados que estaban allá afuera, ¿okay? Que estaban esperando, ellos llegaron a ver algo, y ahorita lo vamos a ver. Después de eso, Ehud cerró las puertas y escapó. ¿Okay? Los siervos pensaban que el rey estaba haciendo ¿qué? Estaba cubriéndose los pies. Es la primera vez, ¿verdad? Que llegamos a ver. ¿Alguien recuerda qué es lo que quiere decir cubrirse los pies? No taparse los pies. Simplemente quiere decir que tenía que ir al baño, ¿verdad? Cubrirse los pies es un dicho en ese tiempo antiguo para ir a hacer sus necesidades, para ir al baño. ¿Okay? Ahora, ellos pensaban que el rey estaba cubriéndose los pies. ¿Por qué? Si el excremento se le salió, ¿tú piensas que eso va a oler como flores y rosas? No. ¿Ok? Y obviamente el olor salió del cuarto donde estaban y los soldados o los siervos del rey estaban pensando, el rey simplemente se está cubriendo los pies, ¿okay? Está haciendo sus negocios, hay que dejarlo allí por causa del olor que probablemente estaban oliendo, ¿okay? Pero al mirar que el rey no salía, abrieron la puerta y lo encontraron ya muerto, ¿okay? Mientras que los siervos esperaban su rey, Ehud escapó a Seirat y en los montes de Efraín y llegó a tocar el cuerno o la trompeta, y los hijos de Israel descendieron con él para pelear contra los moabitas y llegaron a matar como 10,000 hombres de guerra, y dice hombres de guerra y robustos. ¿Por qué piensan que enfatiza eso? ¿Por qué?
¿Por qué piensan que enfatiza que eran hombres de guerra y hombres robustos que llegaron a vencer? Mi versión dice todos valientes. Ok, valientes. Pues, ¿Qué era el propósito por lo cual Dios dejó todas esas naciones ahí? Era para probarlos, van a ser fiel a mí, me van a obedecer mi palabra. Y la segunda era que para que aprendan guerra. Para pelear, no. Era para que ellos entendieran que ganan las guerras porque Dios lo permite. Es por causa de Dios que ganan las guerras. Y por eso se enfatiza que eran hombres robustos, fuertes, valientes, guerreros, porque ellos, en realidad, si Dios no estuviera con ellos, no iban a ganar. Pero porque Dios estaba con ellos, ellos ganaron, ellos conquistaron los moabitas, vencieron a los moabitas por el poder de Dios, no porque ellos eran más fuertes. Era por causa de Dios. Por eso se enfatiza eso. ¿Okay? Después de esta gran victoria, la tierra reposó por 80 años. 80 años. ¿Alguien quiere decir algo aquí? ¿Okay? como decías, a veces el panorama no se mira tan bueno, ¿verdad? Cada vez que los israelitas son probados, están haciendo lo correcto. El panorama no es el más mejor para ellos, pero siempre salen victoriosos. Pero cuando estaban en el desierto y cruzaron el mar, estaban atrapados literalmente. Para dónde salían y estaba toda el agua, pero Dios hizo el camino para ellos. Siempre está Dios ahí, más grande, más poderoso, simplemente está en el desafío a veces. Sigue con Y era una manera de enseñarles a ellos de que, mire, no van a ganar sin mí, pero ustedes tienen que aprender a depender de mí, obedecerme a mí. Yo voy a hacer lo mejor para ustedes, pero miren hacia mí, ¿verdad? Esa es la idea. ¿Alguien más quiere decir algo aquí? Muy bien, vamos al último verso. Por eso digo, van a ver jueces que hablan bastante sobre ellos y van a ver jueces que casi no hablan nada. Solamente un solo verso dedicado a Samgar. Dice, después de él vino Samgar, hijo de Anat, quien mató a 600 hombres de los filisteos con una aguja, ¿cómo se dice? Aguijada de buey. Él también libró a Israel. Mucha información, no nos da mucha información. Algo bien básico, algo resumido, ¿ok? Después de Ehud, Samgar llega a librar a Israel de los filisteos, utilizando una vara para arrear bueyes, ¿ok? Tres cosas que creo que son importantes de notar aquí. Primeramente, los filisteos no eran los mismos filisteos que encontramos ya en Samuel y todo eso cuando está David en el retrato. ¿Okay? No eran los mismos. Los filisteos apenas estaban estableciéndose como una fuerza militar aquí en estos momentos. ¿Okay? Esa es la primera cosa. La segunda es la expresión que Samgar llegó a matar a 600 filisteos no implica que los mató todo en un solo tiempo, en un solo jalón. ¿Verdad? No implica eso. ¿Okay? El hebreo simplemente no lo expresa así de esa manera. ¿Okay? Sino que da la idea que a través de toda su vida, él llegó a matar como juez a 600 filisteos. ¿Okay? Y la arma que él llegó a usar nos ayuda a nosotros a entender que Israel estaba bajo opresión, bajo ese tiempo de opresión, no tenían armas como los demás. Simplemente lo que podían alcanzar, eso era lo que iban a utilizar.
No tenían armas como los demás. Rápidamente vamos a leer 1 Samuel 13 y el verso 19 para ya ver las aplicaciones para nosotros en este capítulo. En Samuel 13, 1 Samuel 13 y el verso 19 y el verso 22. Rápidamente. Abby, léenos ahí, por favor. En toda la tierra de Israel no podía hallarse ningún guerrero, pero los filisteos decían, no sea que los hebreos hagan espadas o lanzas. Bien, verso 22. ¿Qué hago? Luis, verso 22. Así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, y excepto Saúl y Jonatán, su hijo que las tenía. Ok, entonces, ¿qué es lo que estamos mirando? No tenían herramientas para guerra. Simplemente, cuando uno es oprimido, no te van a dar una oportunidad para rebelarte, ¿ok? Ese es el punto. Esa era la vara para arrear bueyes, ¿verdad? Lo que utilizó Samgar en ese momento. De diferentes maneras, pero eso es básicamente lo que era la idea, ¿ok? Ahora, vamos a tomar el tiempo para ver algunas aplicaciones para nosotros hoy en este tiempo, para nosotros. La primera cosa que nosotros podemos aprender en el capítulo 3 es de que Dios tiene control de las naciones, incluso hasta el día de hoy. Dios siempre tiene control de las naciones. Ahorita Dios no está sentado en su trono, relajado en una sofá bien suave y todo eso, nomás mirando a ver qué es lo que va a pasar con las cosas. No, Dios sigue teniendo control de todas las naciones. Él está en control total de todo eso. Es muy fácil olvidar esto hoy en día, especialmente cuando el enfoque está en Israel aquí, ¿verdad? ¿Y quién era que estaba enviando a esos opresores? Era Dios. Dios está en control. Él es Dios de las naciones. Él tiene control sobre todo. ¿Okay? Ahora, Dios tiene control de todas las naciones, incluso hasta el día de hoy. Dios usa naciones para cumplir su voluntad y Él estaba usando a Mesopotamia, a los filisteos, a todos los enemigos, los moabitas, como una herramienta para castigar a su pueblo. Incluso esto puede suceder en el día de hoy. ¿No piensan que Dios en alguna manera llegó a utilizar a Alemania para castigar la soberbia de los judíos? Piensen en eso. En la Segunda Guerra Mundial, sí, muchas cosas crueles pasaron, pero ¿quién estaba en control de todo? Dios. Algo que podamos meditar. La segunda cosa es, elige sabiamente a tu esposo y esposa. Elige sabiamente a tu esposo y esposa. Hay mucho que pensar a elegir a tu pareja. Ellos nos pueden acercar más a Dios o apartarnos de Dios. Muchos grandes personajes en la Biblia llegaron a fracasar porque eligieron mal. Hay una razón por qué se menciona que fueron llevados a la idolatría porque eligieron mal, desobedecieron a Dios. Elige bien a tu cónyuge. La tercera cosa es, siempre habrá necesidad de hombres temerosos de Dios. Siempre habrá. Muchos llegan a vivir sus vidas para sí mismos, aún siendo parte del pueblo de Dios. Eso pasa hoy en día. El enfoque es solamente ti y no piensas en nada más. Por lo tanto, siempre habrá una gran necesidad de hombres temerosos de Dios. Siempre habrá una gran necesidad de esa clase de hombres que dedican su vida y esfuerzos para Dios y su reino. Hay una gran carencia de eso en la iglesia. Porque sobreabundan aquellos que viven para sí mismos. ¿Okay? Siempre habrá necesidad de hombres temerosos de Dios. Y la última cosa es, la gracia de Dios es inmensa. La gracia de Dios es inmensa. Nadie merece la gracia de Dios. Nadie. Especialmente cuando una y otra vez nosotros estamos fracasando y fracasando delante de Dios. Pero, ¿por qué? Porque Dios nos ama tanto a nosotros.
Porque Dios nos ama tanto, siempre está allí para derramar su gracia, su favor sobre nosotros cuando no lo merecemos. Por lo tanto, no debemos abusar de su gracia. Eso nos mueve a ser agradecidos con Dios cuando en realidad no merecemos nada bueno de Dios. ¿Okay? Esas lecciones. ¿Hay alguien que quiere decir algo aquí? No. Capítulo 4, el siguiente domingo.